especialmente porque hasta esta hora ha sido el único protagonista o rostro que no se ha referido sobre los movimientos en el departamento de prensa de Mega. Habló José Antonio Neme, habló Karen Dogenbailer, quien también en un ratito más va a referirse sobre este tema acá en Zona de Estrellas. ¿En serio? Sí. ¿En exclusiva para nosotros? Sí. También tenemos en Zona de Estrellas declaraciones de Rodrigo Sepúlveda. No te puedo creer, los tenemos a todos. Revelaciones que además te anticipo, Daniela, y al público nos van a dar harto que hablar. No te lo puedo creer. Nuevas luces sobre este tema. Parece que alguien nos ha estado mintiendo. No te puedo creer. Pero eso ya vamos con aquello. Juan Manuel Astorga, al ser consultado sobre cómo estaba con estos movimientos y su salida intempestiva del noticiero central, me responde: estimado Hugo, ¿cómo estás? Al igual que a todos los que me han escrito, les he pedido que por encargo del canal, todo lo que sea en relación a mí, mis declaraciones, se canalicen a través del Departamento de Comunicaciones de Mega. Y ahí inmediatamente yo te quiero echar un pelo a la sopa. Ya. Jesús. Parece que es el único que le hace caso a Mega. Claro. Porque aquí hay 20 personas involucradas en este cambio. Catalina Sí. Evas. ¿Viste ayer la suerte que tuvo el programa Plan Perfecto por una cosa así del destino? Impresionante. Que justo se encontraron en el gimnasio con José Antonio Neme. Ay, Esas pero cosas ¿cómo? pasan una vez en la vida. Que me avise el Pato Sotomayor los números del Kino para ir a jugármelo al tiro, porque ese hombre tiene una Impresionante. suerte, pero de otro planeta. Lo que pasa es que él no se puede perder nuestro programa. Y de aquí saca la mitad de las informaciones que se lleva. Si ese es Además, lo Impresionante. divertido Está es que bien. José Antonio Neme no va a ese gimnasio al que fueron para allá. Mentira. Porque vamos al mismo gimnasio, entonces ese no era el lugar. Entonces No. fue una cosa A menos como que se haya concertada. cambiado José Antonio. O sea, tú dices casi como que fue una cosa concertada. No, estas cosas no se hacen en la tele. ok, entendí. Esas cosas no entendí. se hacen en la tele. Ya. Ahora, Pero ¿cuál era el pelito que quería meterle a la sopa, perdón? el pelito tiene que ver con eso, pues, con que a todas luces Juan Manuel Astorga ha sido el gran perjudicado con todo esto, porque si este cambio en el fondo para muchos es positivo y todos aquellos han hablado, estoy hablando de el mismo José Antonio, estamos hablando de Cepu, estamos hablando de a todos los que este cambio le ha venido de buena manera, a Catalina Edwards, etcétera. El único que contesta que en el fondo el Departamento de Comunicaciones de Mega le pidió que todo lo canalizaran a través de ellos y que no quiere hablar es Juan Manuel Astorga. Sí, pues. Entonces uno dice, pucha, él el que no está conforme. Po. Pero es Y hay que que de entregar todos los personajes que hablamos al día de ayer, cuando Hugo nos da la exclusiva del cambio de todo el equipo de prensa de Mega, el único que sale de pantalla es Juan Manuel Astorga. Entonces, Sí. obvio que es el único perjudicado. Ahora, O sea, en ese sentido. En ese sentido, puede porque haber otros nosotros más. probablemente ellos jamás lo van a expresar porque van a seguir estando en pantalla. No sabemos que también por ejemplo, se tomó la Natacha Kenarde que no va a seguir en el matinal. ujú. Es verdad. Por ejemplo. Sí. Es verdad. O si a Sepúlveda le agrada tener que empezar a levantarse a las 6 de la mañana y no tener la posibilidad de hacerlo a las 10. Ya, pero Porque antes Natacha- hacía el noticiero a las 12 y ahora va a tener que No. hacer el matinal a las 8. Pero Natacha no va a estar tan triste porque igual le dieron parte en el festival, participación y todo, pero en cambio a los otros no, pues. Para que la gente nos entienda, tenemos un organigrama. A ver. Este organigrama da cuenta de cómo está estructurado el área de prensa del año 2024, estamos hablando de área de prensa contemplando mucho gusto, versus el 2025. Entonces, este análisis está bastante entretenido y vamos a ir viendo un poco los principales cambios, ¿no? Hugo, yo te voy a dar la responsabilidad a ti, ya que has sido el hombre que ha estado a caballo y a cargo
y quien sí Sí. prendió las alarmas con respecto a todos estos cambios. Sí, desde Mega Noticias amanece que el noticiero de las 6 de la mañana se mueven Gonzalo Ramírez y Natacha Quenar al mediodía. En ese lugar van a asumir Sabrina Quenar, o sea, el apellido sigue, hay algo que se mantiene, Es y la Daniel hermana, ¿no? Silva. Sin duda, yo creo que para ellos dos una tremenda oportunidad. En cuanto al matinal, la dupla estelar de José Antonio con Karen Dockenbailer cambia, puesto que José Antonio pasa a liderar el noticiero central y en su puesto asume Rodrigo Sepúlveda, quien deja el mediodía para asumir como el titular del matinal Mucho Gusto. Movimientos del tablero que dejan fuera de este juego a Juan Manuel Astorga, quien durante los últimos 5 años, si mi memoria no me falla, había sido el hombre detrás de Mega Noticias. En un primer momento junto a Soledad Oneto y en los últimos años junto a Andrea Aristegui, quien hace solo 2 meses también renuncia a Mega Media para irse a conducir el Contigo en la Mañana en Chilevisión. Muy bien. Juan Manuel Astorga es una persona muy querida en el departamento de prensa. Al parecer es una persona muy fácil de trabajar con él y que ha establecido lazos porque lleva bastante tiempo en esa área. Mira, como Juan Manuel Astorga no se quiso referir públicamente a este asunto, lo que nosotros hacemos es empezar a hablar con el círculo cercano. Ujú. Y ahí ya me empiezan a aparecer algunas luces de cómo estaría el ánimo de Juan Manuel Astorga, de cómo sopesó esta noticia. Y algunas de las cosas que me dicen son las siguientes. Ay, A Dios ver. mío. En el departamento de prensa están todos terremoteados. Ay, no es para menos. Acuérdense un dato. Esto es culpa Cuando tuya, yo le Hugo. conté a José Antonio Neme que lo iban a sacar del matinal porque yo se lo conté, él no Sí, me sabía. acuerdo. Él no sabía. Me Él acuerdo no sabía, él no perfecto. tenía Y idea. todos estos rostros tampoco sabían, Hugo, ¿le volviste a contar ayer? Sí, Mega se vio la obligación de tener que decirle por mi culpa. José Antonio no sabía, según él. José Antonio lo que me dice es que todos ahí en prensa Juan Manuel. sabían de que... No, José Antonio. Ah, José Antonio. Lo que me dice es que se sabía que iban a existir movimientos, pero que no le habían informado nada oficial a nadie. Bueno, se condice un poco con estas declaraciones que a mí me dan desde dentro de Mega, de que están todos terremoteados. En relación a la figura de Juan Manuel Astorga, me dicen que fue un día ferozmente intenso para él. Sobre todo porque es una persona muy querida y valorada dentro del departamento de prensa. Y que su salida golpea fuertemente al equipo humano y profesional. Qué Oh, salvaje. o sea, no están de acuerdo con la salida. Claro, lo querían mucho. Chu. Y me agregan esta fuente, una de ellas, porque tengo otra información de otra, me agregan la siguiente información. Súmale a eso, a este golpe al equipo, la llegada de José Antonio Neme. Ya había problema ahí, habían ahí cosas. No, ya Me venían- agregan Sí. que no tiene precisamente un fan club en prensa. ¡Ay! Lo están esperando con el arco y la Obvio. flecha. Acuérdate que él había hablado mal de la gente de prensa, entonces Toda están la todos razón. resentidos, todos resentidos. A ver, yo veo un Desde silente maquillaje, Manu peluquería, González. todo. Y me parece, Manuel, prudente que vayamos haciendo un poco un recuento de cómo ha sido la historia de José Antonio Neme con prensa en Mega. Porque esta historia ha sido de dulce y de agraz. Esta historia ha tenido momentos muy felices, pero también ha tenido momentos duros. Lo digo porque esto a fines del
2019, principios del 20, ¿no? Sí. Enero, ¿sí? Se da una situación que yo quiero que me la cuentes, apelando a tu memoria y apelando a tu buen relato. No, si no hace falta, si es bien sencillo y bien rápido. O sea, Ay, había gente en hostia. prensa, no, había gente en prensa que no le gustaba la forma de ser de José Antonio, no le gustaba la forma de operar con respecto a sus compañeros, por cuando hacían notas o cuando tenían que ir a grabar cosas. Entonces, pues parece ser que generaba unos anticuerpos que terminaron por hacer que saliese de prensa de Mega. Tienes que entender que también él era un préstamo para el Mucho Gusto. O sea, él venía de la mañana, venía de las noticias, después entraba al Mucho Gusto, ahí estaba bien con Priscila o bien con la propia Cata Edwards, hacían lo que es la obertura del matinal y después ellos ya se terminaban yendo para preparar ya lo que fuera la tarde y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que había mucha gente, por ejemplo, en el Mucho Gusto, a José Antonio siempre se le ha querido mucho. Por aquella época, el productor ejecutivo, Pablo Alvarado, tenía mucha fe en él e incluso, fíjate que ya pensaba como una especie de posible sustituto a cualquiera de los animadores si fallasen en el matinal. Lo quería, siempre lo quiso para el Mucho Gusto. Entonces, claro, cuando sale de repente de Mega el propio Pablo Alvarado, trata de ok, perfecto, termina con prensa, pero nos lo quedamos nosotros. O sea, que él conforme un no sabía contrato eso. exclusivo con el Mucho Gusto. Ay, mira, no sabía eso. Cosa que no salió, no ocurrió. José Antonio termina ¿Y por qué saliendo no? porque al parecer ni prensa ni la directiva ¿Del en ese canal? momento del canal pues pensaban que porque había suficientes rostros en el matinal. Recuerda que hubo un momento que eran 16 personas Oye, esto es trabajando. nuevo, yo en nunca ese lo había panel. escuchado Bueno, pues de que el programa había Mucho Gusto, de la Sí. época de Lucho Jara, Pablo Alvarado lo quería en el fondo salvar a Neme y dejarlo dentro del matinal, Tal cual. aunque prensa Más lo haya es. despedido. Te voy a contar por qué. Porque fíjate que en aquella época, bueno, hay que recordar pandemia, toda la vida y por haber, y se empezaron a hacer una serie de lives entre los cuales Katy Salosny, que no se llevaba para nada bien con don Pablo Alvarado, con Pablete, y siempre lo criticó por muchas cosas, incluida su propia salida del matinal de la propia Katy, empezó a hacer una serie de lives donde tenía de compañeros, de panelistas, a Rodrigo Herrera y a José Antonio Neme. Muchas veces se hablaba precisamente de lo que había sido el Mucho Gusto, la historia de la televisión y para el canal. José Antonio siempre habló, y hasta el día de hoy siempre lo he oído hablar muy bien de Pablo Alvarado. Katy Salosny, no. Tiene otra idea totalmente distinta, pensando que ambos son muy amigos. Y Rodrigo Herrera es amigo de Pablo, pero también le criticó muchas cosas por la salida de algunos compañeros. Bueno, en ese live que hicieron un día X, fue donde José Antonio hizo una crítica muy dura a sus compañeros de prensa de Mega. Eso, ¿Cómo ese es el- olvidarla? Que eran A ver. una especie de bustos parlantes Sí. sin ningún tipo de opinión. Y que él consideraba que a día de hoy se necesitaba que los periodistas tratasen de analizar la información Pero- y dar la información desde otro Eran punto de lectores vista. Puede de ser noticias un alcance, esa crítica que nosotros lo reiteramos Varias veces. siempre, varias veces en todos los programas. José Antonio se la hace a los rostros. Sí, en general, porque Y de hablaba esos también. rostros, hoy día en Mega no hay ninguno. No hay ninguno. Ninguno. Pero, pero perdió en una aquel amistad ahí, momento po. sí. En Sí, aquel perdió momento la sí. amistad. En aquel Andrea momento Aristegui. estaba obvio, pues, se la estaba haciendo ¿Y sus Astorga propios no estaba ex todavía? compañeros, ¿no? Acuérdate que Estaba también en la radio habló. Estaba nomás. Astorga también. También sí, habló- estaba Astorga también. Sí. Y que, Creo que que además estaba, Estaba en la radio y hoy Reveling, día estaba la continúa. Priscila, estaba Astorga, Sí. estaba la Andrea Aristegui, Sí. que era muy amiga de él. De él, lo y que ya viene no. siendo- Soloneto. La Soloneto. La Cata Edwards. La La Cata Cata Edwards. Edwards. Entonces, Eran Salvó a la varios. Cata Edwards y a la Y a la Soloneto. Sí. Y luego, fíjate que también en uno de esos lives habló aquello de los tonquismos, los dianismos. O sea, él analizaba la televisión desde su Pero el perspectiva, dato que yo- pensando que era un tipo que estaba yo- fuera de la televisión y haciendo un live y diciendo Claro. las cosas que como él las sentía. La información que yo tengo, que me dicen dentro de Mega, de que Neme no cuenta precisamente con un fan club dentro de ese departamento, esa es la frase que me dan, es de el equipo de periodistas, productores, digamos, no rostros. Ya es importante aclarar eso. ahora hay Hay algo una que a mí- reticencia ahí de un grupo de la gente que trabaja detrás de pantalla. Claro, pero Porque eso José De un Antonio- grupo, Sí, José- porque tengo otro lado de la moneda. Sí. Pero porque José Antonio, recordad que a raíz precisamente de estas declaraciones, al cabo de un tiempo, vuelve a ser llamado a Mega.
Claro. Recuerda que además lo cuenta, que los primeros días era un tanto violento porque había una ley de hielo para con él, por parte de algunos compañeros. Otros también le decían, chico, o sea, si has dicho eso, como lo dijiste, obviamente, no tiene por qué caerles bien. Y si te ven por un pasillo, habrá que esperar un tiempo, a que se rocen las perezas y tal y cual, y veamos qué es lo que ocurre. Ya, pero- Máxime cuando entra el mucho gusto, y entra el mucho gusto en gloria y majestad. Pero convengamos que decirle a un periodista que además está en el área de prensa, que es una persona no opinante, Un gomero. que es un gomero básicamente, digamos, es el peor insulto que le pueden mandar a un colega. Convengamos Ahora, en eso. ¿hasta dónde los lectores de noticias en Chile, y hablo, por ejemplo, de los lectores de noticias, tienen la posibilidad de bajar y poder comentar con respecto a lo que acaban de No tanto. leer? Muy Es poco. que eso no corresponde. Yo no Es menos. recuerdo haber visto, por ejemplo, a Consuelo Saavedra haciendo comentarios con respecto a lo que ella estaba comentando a Sí, la la noticia. Soloneta. ¿Sabe el Los que lo Soloneta hacía? León. El que lo hacía y que se hizo muy famoso por eso. Las hojas del diario. No fue la No, Raquel no, no. Argandoña. Sepu. No, Sepu. La Raquel leyó Alejandro noticias. Guillé. También. Alejandro Alejandro Guillé, Guillé es verdad. adquiere popularidad Porque hacía su precisamente editorial. porque él rompe un poco este paradigma del lector de noticias a un periodista que le da contexto a veces y opinión, las menos, Ahora- pero un poquito de opinión a algunos hechos de connotación pública. Compañeros, claro, podemos rescatar de que José Antonio tal vez no cuenta con un fan club al interior del departamento de prensa. Les debe haber dolido este cambio de José Antonio por Juan Manuel Astorga. Juan Manuel Astorga sí sabemos que es muy querido al interior de su equipo, pero también es un tipo muy querido por la gente. Les voy a mostrar ¿Ah, sí? una encuesta CADEM. Esta Ay, encuesta, no, mira te lo dónde puedo posiciona creer. de los lectores de noticias, ¿no?, a Juan Manuel Astorga. Lo posiciona en un tercer lugar. Me muero. Arriba O sea, de Eduardo Fuente. ¿cómo podemos comprender entonces este cambio? Pero le puedo de pedir Juan- algo al equipo de pero- producción arriba. Ya, pero para decir Esta una... encuesta, no, pero en relación a la encuesta, porque Dale, dale. hay que ser... Diciembre es de del 2024. Sí, Ah, pero hay que septiembre ser es azul. exactos con el tema. Esta Perdón. encuesta valoraba dos cosas. Uno es el grado El de grado de conocimiento conocimiento. de las personas y otro es la valoración. Lo que estamos viendo ahora es el grado de conocimiento. Sí. Es decir, si su nombre, tal como dice la pregunta, lo han escuchado o no, si usted conoce o no a la persona. Uno puede conocer a la persona, pero no necesariamente te va a gustar. Busquemos, por favor, arriba el otro resultado, porque si lógicamente esto lo está viendo José Antonio Neme, va a decir, oye, claro, aquí se está diciendo si usted conoce o no conoce. Pero- no está diciendo pero- si le gusta o no le gusta. Pero lo Sí, que me parece yo- raro es que la cara de Bailey estaba mucho más abajo que Que Juan Manuel Leopardo, por Astorga. ejemplo. Sí, pero lo conocen. Yo lo que quería decir, a mí lo que me Más que la parece calle. más engorroso, difícil de entender, dificultoso, es sacar a una persona que el equipo está afiatado. Estoy hablando de Juan Manuel Astorga, de que el equipo quiere, que tiene ya un lazo creado, que hace bien su trabajo, que está bien evaluado. ¿Cómo lo vamos a comprender de que salga de pantalla en forma definitiva porque él es el único no trasladado a otro programa? Y sin embargo traigan desde el matinal, que a mi gusto José Antonio Neme lo hacía perfecto, y lo vuelvan a incluir en el departamento de prensa donde él sale el año 2020, me aclaran hoy día en enero del 2020, justamente por haber pelado al departamento de prensa. Entonces van a meter a una persona que no es muy amistosa, que digamos, con sus cosas o para decirla, a un equipo que está dolido con él. Sí, pero yo también te digo Eso una es lo cosa. incomprensible A mí- como decisión. Porque José Antonio también, yo creo que él mismo, y yo de hecho no es que lo hablase mucho con él, pero a mí me dio esa intención, también ha entendido que había muchas cosas que hay que cambiar. Y también ha entendido muchas cosas que de él mismo en un momento, porque una cosa es que seas súper franco, súper analítico, que obviamente estás fuera de la televisión y entonces quizás tienes otra mirada, otro prisma, pero claro, puedes volver a la televisión en cualquier momento. Y fíjate cómo le tocó, volver a Mega, y él mismo dijo... Existe esa ley de hielo, pero también la entiendo. Y luego llega el matinal donde estaban los dianismos y los tonquismos. Ya, pero es que O yo sea, lo que te quiero decir aquí, para que me entiendas, Manu, es que yo siento que a José Antonio Neme le van a poner una camisa de fuerza. Sí. yo que creo hoy día yo creo que no, el chico Sí, sí. divertido, el chico que la gente conoció en pantalla, que se explayaba más, que podía bailar, podía estar dando una noticia muy seria,
que era versátil, Sí, pero yo tengo le van a poner una camisa de fuerza No, en yo el tengo entendido noticiero. que no. Obviamente tú no vas a cantar y bailar en el noticiero, Está pero bien. sí que vas a tener la posibilidad de, como lo ha tenido Sepu, de hacer análisis, de hacer tus bajadas. Sí, pero de Sepu tener- estaba en otro horario, no estaba en el prime. Hay Y Sepu que- a eso le permitía a él poder comunicarse con la gente, tener Sepu. bajadas y opiniones. Por eso- en es este como que- sentido, Es que además yo tengo... Me parece mayor apuesta. Pero el terminar ser el es principal. como que Para la terminar Daniela el Campos punto. volviera al Sígueme. Sí, o como no. que yo tuviera que ir a trabajar al porque ahí Sígueme. no me ponían la Son camisa de fuerza. castigos, viejos, son castigos. O sea, yo usted- siento que esto es un castigo para José Antonio Nome, para terminar Sí. de decirlo, y que la Eso camisa mismo de pienso. fuerza que le van a poner en el matinal Sí. no es porque sí. Lo Yo creo están que a él lo están castigando. trasladando Sí. de un lugar donde él se estaba desenvolviendo bien para ponerle una camisa de fuerza, y eso se hace cuando uno lo castiga. Pero Mira, ¿y yo creéis que ayer Mega vi está para una- perder tiempo y ayer- dinero? Ayer es yo que, di una amigo, no va a cuña- perder ni tiempo ni dinero, Que pues si no. se va al prime. Yo ayer di una cuña a partir de una muy buena fuente que me hablaba precisamente de esta teoría del castigo. ¿Ya? Yo la leí esa cuña, por eso la repetí recién. Me desperté, estaba durmiendo, leí la cuña y hablé. Pero señora, usted sabe que de repente las fuentes nos mienten. A pesar de que Diga, sea... Pero Hugo, Pero de ¿cómo mi usted neve, acaba ¿estás hablando de salir mi en neve? todos los No, portales lo que no dijiste? estoy hablando de nadie, no estoy hablando de nadie. Pero, Ah, ya. Huguito. Estoy hablando de una fuente que yo voy a cuidar. Le voy a dar una nueva oportunidad a esa fuente. Pero a veces las fuentes te mienten porque hoy día, con más horas, ayer la noticia estaba en curso, he ido rescatando mucha más información. Y hoy día, no porque lo diga yo, sino porque lo va a decir un rostro implicado en todo este movimiento, el castigo parece que no era tan castigo. No te lo puedo creer Pero que él no le voy a sabía como adelantar. nosotros decíamos. Lo que sí tengo que ser justo es con la información en cuanto a lo que está ocurriendo dentro del departamento de prensa sobre estos dos personajes, Ya. Juan Manuel Astorga y José Antonio Neme. Hay algunas que efectivamente resienten la llegada de Neme, ¿cierto? Que son parte de ese grupo que no es fan club de él, Ay, qué terrible. pero hay otro grupo Ya. que me dice que no lamentan tanto la partida de Juan Manuel Astorga. ¡Ay! Siempre hay una llena Pero dentro de ¿cómo? un equipo. El departamento de prensa son equipos muy grandes, por lo Grandes, tanto sí. hay diversidad de opiniones. Yo soy solo Sí. el canal de comunicación de cada uno de ellos. Claro. Básicamente soy como una medium de la farándula. ¡Ay, qué lindo amigo! Te poseyó el demonio en la La mañana. Como la Yolanda- hermana Peña, La claro. Yolanda Sultán. Algo así. Mi querido Kika. Y de la otra ala me dicen que Juan Manuel Astorga estaba un poquito ¿Qué? relajado. ¡Ay! No puedo se ve ocupar los portar. términos que ellos me dicen. ¿Por qué Sí. relajado? Me dicen, últimamente Juan Manuel llegaba prácticamente solo a leer las noticias. Estas son declaraciones que me dan un par de personas. Las Las llenas, le llenas, dice la- básicamente las llenas. que por nadie sabe si decisión del equipo editorial o del mismo, no salía mucho a terreno. Me lo describen con la frase de que era un lector más de vieja escuela o un lector entrevistador más que de un periodista en terreno, en la Pero cancha. Lo que están tratando de decir es flojonazo. Es muy No ocupan chileno. esa palabra. Pero lo que Y en quieren relación decir- a José Antonio Neme, me dicen, este mismo grupo de personas, que valoran, abro comillas, lo bueno para hacer televisión que es José Antonio Neme. Lo bueno para la pantalla, lo que él significa como espectáculo. Y en eso ellos tienen depositado todas las esperanzas de que ese noticiero vuelva al primer lugar que perdió hace ya un par de meses. Un showman como Leonardo Farcas. Exactamente. Sí. Pero me agregan este mismo grupo de personas que la Adriana le dice, Las Llenas asesinas. que el caballero José Antonio Neme no es precisamente el más agradable de todo el canal. Porque son llenas, tenían que decirlo, ¿viste? Y mira, me hicieron un comentario que se ha repetido en relación a él y el mismo José Antonio lo ha asumido. ¿Ah? Dicen, por ejemplo, no saluda a nadie, me dice. Ah. ¿Eso quién? A mí me saludó. Del departamento Ay, no de te prensa, puedo gente que hoy día está llegar. trabajando ahí. Eh.
con respecto a Yo José siempre he Antonio, dicho que en esto uno como A sus compañeros no los saluda. sí, pues yo siempre digo, cuando los